Buenos días a todos, hoy en nombre de NAPI Asesorías venimos Felipe Cortés y Natalia Moncayo a exponerles nuestra recomendación, teniendo en cuenta el análisis fundamental, técnico y bursátil de JP Morgan, con corte al primer trimestre del presente año. La última presentación de resultados por parte de JP Morgan evidenció desde el punto de vista de los ingresos totales una disminución por orden de 0,28% respecto al trimestre anterior y asimismo una disminución del 4,9% año a año. No obstante, sus ingresos por intereses aumentaron un 2% trimestre a trimestre. Esta disminución se dio debido a una reducción de sus ventas no provenientes de fuentes de interés, específicamente por reembolso en tarifas y un golpe en ventas en tarjetas de crédito. Encontramos que la distribución de sus ingresos según la fuente de interés o de otras fuentes está sujeta en gran medida a las tasas de la Reserva Federal, como explica el coeficiente de correlación de Pearson de 0,88 y un R cuadrado de 77,7%, lo cual explica en gran medida la estructura de ingresos de JP Morgan, es decir, el crecimiento de la compañía a nivel de ventas no se vio afectado por procesos de mala administración, sino por factores exógenos a la compañía. Para resumir este apartado operativo, apelamos a un indicador de eficiencia, el overhead ratio, que representa la relación de gasto-ingresos de la compañía. Como se observa, ese indicador tomó un valor de 60% en el último trimestre para JP Morgan debido al aumento de 3% en gastos impulsados por el mayor volumen de gastos relacionados con los ingresos, la continuación de las inversiones y el aumento de los gastos jurídicos. Todo ello compensado en gran medida por la eficiencia de los gastos estructurales. Ahora bien, en comparación a sus pares, resulta mostrar una mayor eficiencia histórica, a excepción del último trimestre, debido a lo mencionado anteriormente. En términos de márgenes, se realizó un paralelo entre el margen neto y el margen neto sin el efecto de la provisión. Esto con el fin de demostrar la amplia distancia entre ambos márgenes para el último trimestre, debido a un aumento del 480% de la provisión respecto al trimestre anterior. Ahora bien, este aumento de provisiones, que no solo se dio en JP Morgan, sino también en su industria, se debe a los costos de crédito que fueron de 8,3 billones de dólares, incluyendo una reserva de 6,8 billones, reflejando los impactos del COVID-19 y cancelaciones netas de 1,5 billones de dólares, en línea con las expectativas anteriores. Por otra parte, la disminución del 66% de las utilidades de JP Morgan responde a una política preventiva y legal, más no por un golpe en la dinámica operativa. Cabe resaltar que la magnitud de la caída está definida por el porcentaje que representan las provisiones sobre los ingresos totales y a las cuales se adaptaron sus pares. La cartera de JP Morgan ha poseído un comportamiento mixto en los últimos 8 trimestres. El primer trimestre de 2019 representó para la compañía una disminución de 3% trimestre a trimestre debido a un menor crecimiento de préstamos hipotecarios y un descenso en su línea de negocio de Corporate Investment Banking. De ahí en adelante, la compañía se ha concentrado en un crecimiento orgánico de sus activos. Para el primer trimestre, la cartera bruta alcanzó el trillón de dólares, aumentando un 5,8% trimestre a trimestre, récord en sus históricos. Este crecimiento fue liderado principalmente por la cartera comercial, que aumentó un 24%, cartera a la cual JP Morgan posee mayor exposición de riesgo. Esta variación se dio enfáticamente por un aumento del 379% en créditos comerciales de bienes raíces, sector que demandó este producto en volumen dada la situación macroeconómica a la que se enfrenta el país por cuenta del COVID-19, especialmente el desempleo, además de un entorno de tasas a la baja. El aumento sustancial de la cartera bruta se sopesa con una disminución significativa de un 10,8% récord trimestre a trimestre en su cartera de consumo, liderada por una disminución del 8,8% en préstamos por tarjetas de crédito. Las provisiones se vieron fuertemente influenciadas por el impacto del COVID-19 y la reducción de precios de petróleo, especialmente en el rubro de consumo, que representó un cambio en las mismas trimestre a trimestre de 77,4%, predominantemente en tarjetas de crédito. Este crecimiento exponencial en la provisión de cartera se debe a su vez a la adopción de la guía de contabilidad de instrumentos financieros por pérdidas de crédito, que incrementó las mismas en 4,3 billones más. Además de los focos que movieron el comportamiento de la reserva anteriormente mencionados, también existen otros fundamentos que aumentaron el comportamiento de estas. Las reservas suponen que el PIB de Estados Unidos disminuirá un 25% y el desempleo subirá un 10%. La provisión también refleja los incentivos de alivio otorgados de periodos de 90 días de gracia y el programa de estímulo de la Reserva Federal. Su estructura de fondeo ha sido estable en el tiempo, no obstante, el último trimestre hubo un crecimiento sustancial del 17,51% por los depósitos realizados, lo que concluye en un aumento histórico de este rubro del 22,9% año a año.
Este comportamiento se dio debido a que los clientes prefieren utilizar sus líneas de crédito y de esa forma asegurar la liquidez, manteniendo el efectivo en cuentas de ahorro. Loan to Deposit Ratio evalúa la liquidez de un banco mediante la relación entre el total de sus préstamos y el total de sus depósitos durante el mismo periodo. En ese sentido, si bien en el último trimestre JP Morgan ha visto esa ratio en disminución con respecto a sus pares, su comportamiento responde directamente a escenarios drásticos de un aumento en préstamos de 5.79% y un aumento del 17.51% de sus depósitos respecto al trimestre anterior. Ahora bien, ese exceso de liquidez que presenta la compañía en este momento será redireccionado a mantener las actividades de los clientes de forma proactiva, lo que potencialmente se verá reflejado en trimestres próximos. A su vez, este exceso lo direcciona también a su Investment Securities Portfolio, especialmente en Marketable Assets. Se observa además que, frente a sus pares, JP Morgan es quien reduce más su exposición al riesgo, sacrificando el mayor margen de ganancia, lo cual se evidencia en la disminución del Loan to Deposit Ratio. Basilea III es un marco regulatorio para entidades bancarias que reúne un conjunto de indicadores de solvencia con requerimientos mínimos de capital y de apalancamiento, los cuales funcionan como colchones de absorción ante posibles crisis. Bajo este escenario, JP Morgan ha visto una disminución en sus tres ratios, debido en mayor medida al aumento del 6% de sus activos ponderados por riesgo, lo que si bien compromete su solvencia en el corto plazo, se espera se sopese con una corrección en los siguientes meses. Por otra parte, otro de los factores que hicieron disminuir su solvencia fueron una distribución mayor a sus accionistas por un valor de 6.8 billones, que incluyen una recompra de acciones. JP Morgan refleja solidez, dado que en comparación a sus pares ha sido el menos sensible a un escenario de tasas a la baja como lo refleja su Net Interest Margin. Ahora bien, en el último periodo los ingresos por intereses crecieron a diferencia de lo sucedido con sus pares, factor que se justifica con un incremento de uno de los gruesos de negocio, Corporate and Investment Banking, en un 16.94% trimestre a trimestre. Asimismo, en términos de rentabilidad del activo, JP Morgan ha demostrado liderazgo históricamente, principalmente porque la capacidad del activo para producir utilidades ha sido estable en el tiempo. JP Morgan también es el líder en el retorno que le otorga al accionista ordinario. El ROTCE precisa ser un indicador más ácido del retorno del patrimonio que no tiene en cuenta las acciones preferenciales. Por tal motivo, resulta de mayor utilidad en términos comparativos. Bajo esa lógica, JP Morgan termina ofreciendo un mejor escenario para sus inversionistas. JP Morgan comenzó a listar en bolsa en 1980 con un precio por acción de $5.29. Es una compañía que se ha posicionado fuertemente en el mercado y en su industria, lo cual se ha reflejado en sus resultados. La solidez de sus estados financieros ha generado la confianza suficiente en sus inversionistas, lo cual ha originado que, en el largo plazo, se haya consolidado una tendencia alcista en el precio de la acción. A la fecha de corte 30 de abril del 2020 se encuentra a un valor de mercado de $95.74. Ahora bien, el valor intrínseco de la acción se ha encontrado muy por encima del valor en libros históricamente. No obstante, en el último año ambos precios están cerca de converger debido al ambiente macroeconómico que ha enfrentado la industria debido al COVID-19. Esta acción cotiza en la bolsa australiana, la bolsa de Brasil y la estadounidense. A nivel bursátil, JP Morgan se constituye como la compañía más grande en términos de capitalización bursátil. Además, posee una expectativa de crecimiento mayor a sus pares, debido a que el mercado está dispuesto a pagar 130 veces el valor de su utilidad. Por otro lado, el payout mayor al 100% de JP Morgan refleja unos dividendos decretados por valor de $0.90 por acción, acompañados de unos earnings per share de 0.79 y una disminución de la utilidad del 66%. A excepción del último periodo, JP Morgan presenta el mejor escenario en términos de rendimiento de la inversión vía dividendos, teniendo en cuenta que ha estado en un programa de recompra de acciones, lo cual ha mejorado el precio de mercado y en consecuencia le ha permitido ofrecer un dividendo más alto. El comportamiento del último periodo de la dividend yield obedece a una mezcla de volatilidad de mercado y una menor caída del precio de mercado con respecto a Citigroup, que cayó un 60% trimestre a trimestre. Con respecto al análisis técnico, se evidencia el fin de una tendencia alcista a mediados de febrero del 2020, cayendo a niveles de $76 por acción, lo que resulta en una caída del 44% en un mes. Saliendo de un short squeeze y entrando en un terreno de volatilidades amplias, la acción rompe soporte de la media móvil de 200 periodos. El indicador RSI no se ubicaba en zona de sobreventa desde hace 9 años y hasta este momento sugiere una posibilidad de compra con tendencia cuando cruce niveles de 50, es decir, 8 unidades por encima del actual. Después de la caída mencionada anteriormente, las velas se ubican por encima del precio de control.
posicionando una nueva resistencia cercana a niveles de la media móvil de mediano plazo. Adicionalmente, aunque Navigator muestra lateralización en la última semana, es posible que se espere una recuperación en términos de desbalance de la línea cero y un cambio de tendencia alcista. En conclusión, JP Morgan presenta un nivel de ventas estable que refleja la confianza de sus clientes, control sobre sensibilidad a la tasa de intervención debido a la diversificación de sus fuentes de ingreso y una provisión de pérdidas de carácter conservador. Asimismo, presenta niveles de solvencia por encima de los requeridos durante los periodos analizados en comparación a sus pares. Presenta también una mejor administración de sus activos con respecto a sus pares y un buen posicionamiento en el mercado. Teniendo en cuenta las conclusiones elaboradas, NAFI Asesorías recomienda una entrada en largo a precio de entrada de $91.8 para tomar utilidad a niveles de $117,63. El stop loss a niveles de $81.67 se estableció teniendo en cuenta el unfair low de la última caja. El nivel de take profit para un rendimiento del 28.8% se estableció en el 61.8% del retroceso de Fibonacci, niveles que también son respetados por la media móvil de corto plazo. De esta forma, se realizaría una compra con tendencia, ya que si bien el indicador de momentum RSI no se encuentra por niveles encima de 50, este se encuentra cerca y en pendiente positiva. Se recomienda que para tomar una posición conservadora se lleve a cabo esta sugerencia cuando el indicador de Momentum Navigator se encuentra en zona de desbalance y esté en terreno de control de precios de compradores, y el indicador de fuerza relativa RSI se encuentre por encima de niveles de 50. De esta forma, damos por finalizada nuestra presentación, agradecemos su atención y estamos abiertos a sus preguntas.